La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, buenos días. Hoy es martes 11 de abril del año 2017. Aquí se inicia A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, muy bien, muy buenos días, cada día con su afán, ¿no? Así es. Así tiene que ser, eso decía Santa Teresa, creo. Y hoy día el afán de la prensa, por supuesto, es el presidente Lula de Brasil, el expresidente brasilero, que finalmente ha sido descubierto por el delator, si quieren, Marcelo Odebrecht, el presidente de la compañía Odebrecht, que finalmente señaló que efectivamente él entregó al expresidente Lula una coima de 4.15 millones de dólares, 4.150.000 dólares. Este testimonio ubica esta coima entre el 2012 y el 2013. Y los pagos al expresidente fueron en efectivo y figuraban en la contabilidad de la firma bajo el nombre Amigo. Entonces, con este testimonio, obviamente hay que encontrar en la contabilidad de la firma eso, etcétera, etcétera, etcétera. Y también otras investigaciones periodísticas que demostraban ciertos signos exteriores de riqueza de Lula que eran incompatibles con sus posibilidades económicas, muestran que el presidente Lula recibió dinero después de ser presidente. Ahora, ahí también hay que ver la ley brasileña y estudiar un poco a cambio de qué, a cambio de beneficios en el gobierno de Dilma, es posible, y luego es verdad que Lula actuó como un embajador de las empresas brasileras de construcción. Lula viajaba al Perú, hablaba con Alan García, Lula viajaba al Perú, hablaba con Humala, viajó muchísimas veces a Venezuela, hay obra pública de Odebrecht regada por todo el continente, en la cual se señala claramente que la intervención del presidente Lula estuvo ahí en calidad ciertamente de embajador. Es más, la embajada de Brasil en el Perú, a diferencia de las nuestras afuera, funcionaban como grandes promotores de los intereses de las empresas brasileñas en el exterior. Y las empresas brasileñas más fuertes en el exterior eran finalmente las constructoras. Entonces, esta revelación que se sospechaba desde el inicio, pues lo que hace es confirmar ya con fundamento jurídico una acción penal contra el expresidente Lula. Yo recuerdo que cuando metieron preso a Marcelo Odebrecht en junio del año 2015, ya van a ser 2 años, el padre de Marcelo Odebrecht, Norberto Odebrecht, dijo: si meten preso a mi hijo, deberían hacer también una celda para Dilma y para Lula. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Y casi todos los presidentes de Latinoamérica también tendrán que ir presos. Entonces yo creo que eso es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo lo que fue un augurio. Nadie pudo confirmar, tú sabes, la cita. Claro. Yo traté de buscar confirmación para la cita, pero nunca pude encontrarla. Pero por lo menos trascendió que eso fue lo que dijo. Entonces sí hay ahí una clara intención, ¿no es cierto?, de sobornar a un presidente. No es por nada, pero qué barato, qué barato era Lula. Nuestro presidente Toledo pidió 35 millones de dólares y le dieron 20 nomás. Hasta ahora, el presidente que más dinero ha recibido de la corrupción brasilera es Alejandro Toledo. Es una cosa fascinante. Estamos hablando del continente, ¿ah? Del continente. Sí. Hasta ahora, probado Alejandro Toledo. Ahora, no le han probado los 20, le han probado 9 aproximadamente. ¿No? Una cosa es lo que se dice y otra es la que se hace. Pero sí, efectivamente, hay ahí una cantidad de dinero todavía por definir, ¿no? Los gobernadores regionales, entre los procesados y los que están en investigación hoy, pues constituyen un ramillete impresionante, ¿no es cierto?, de personas con indagaciones por corrupción. Y eso es a nivel de gobiernos regionales y todavía falta municipalidades provinciales. Entonces, sí, como digo yo, estamos empezando. Aquí hay muchísimo, hay por supuesto casos como el caso de Chilca, que no tiene nada que ver con la corrupción de Odebrecht, pero tiene que ver sí con lo que explicábamos la semana pasada, con toda la instalación, digamos, industrial que hay hoy en Chilca. El tráfico de terreno se ha vuelto un negocio pues rentabilísimo para las mafias. Claro. El terreno vale hoy mucho más porque las industrias ubicadas en Chilca han hecho que sean más valiosos. Por lo tanto, este alcalde trafica
¿no es cierto?, con terrenos, se vuelve rico usurpando terrenos y dándoles una validez jurídica, claro, ¿no? le da valor a los terrenos para luego facilitar esta situación. Claro, una titulación falsa, si quieres, basada sobre el delito, pero que la ley le permite, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque la empresa privada se había colocado en Chilca y el hecho que de esa zona hasta Asia, hoy la expansión de Lima hacia el sur, es una expansión valiosa. ¿Y por qué pasa esto, Rosa María? ¿Por qué la ley, tenemos que decir en algún momento que la ley permite esto? ¿O son omisiones, son situaciones que no se habían previsto? Es que, mira, a nadie en su sano juicio se le ocurre que el alcalde es un ladrón. ¿Te das cuenta? Tú no dices, vamos a hacer una ley, ¿no? Claro. Donde una ley orgánica de municipalidades donde vamos a presumir de plano que el alcalde es un ladrón. Entonces, ¿tú qué haces? Le das competencias, pues, al alcalde, ¿no? Entonces, el alcalde es competente para, no sé, plantear el diseño urbano de su localidad, ¿ya? ¿Cómo no va a ser competente para eso? Para formular su plan de ordenamiento territorial. Y así el consejo de una municipalidad distrital no puede aprobar la zonificación, ¿no es cierto?, en discusión con la provincial, ciertamente, ya pues, ¿para qué es alcalde? ¿No? Ahora, hay una propuesta que a mí me parece interesante, que la he visto ahora en Quito, que se ve en Bogotá, que es tener un solo alcalde para toda la ciudad. Uy, ahorita salen todos a matarme. No, un solo corrupto, un no. alcalde, digamos, provincial, para todas las jurisdicciones. Bogotá solo tiene un alcalde, claro. Quito solo tiene un alcalde. Entonces pueden hacer obras realmente importantes para la ciudad, porque maneja muchísimo presupuesto. No des ideas, te dirán por ahí. No des ideas, Rosa María. No, manejan educación y salud. Claro. O sea, a ese nivel. Entonces, funcionan más como lo que nosotros conocemos como un gobierno regional. Correcto. Para el tamaño, ¿no? Para el tamaño de la densidad, etcétera, de la población. Lima tiene 42 distritos, donde el reparto de coimitas está diversificado. Cañete, que es la provincia a la que pertenece Chilca, tiene no menos de 10 distritos también. Y con mucha, como está muy cerca a Lima, y con gran expansión urbana de Lima hacia el sur, claro, porque tienes buena autopista, porque tienes una serie de infraestructura que te genera plusvalía, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, hay una cantidad de corrupción ahí importante. Yo creo que lo del golpe al alcalde de Chilca es un trabajo muy, muy bien hecho de la policía, que ha durado bastante tiempo, varios meses, y que incluye sicarios, matones, usurpadores de terrenos. El alcalde es solo el brazo, digamos, si quieres, legal de la organización directiva, ni siquiera es el jefe, claro, es el número 2, ¿no? Es impresionante. Bueno, hablando de corrupción, de Marcelo Dovich y todas estas cosas lindas, hablemos también de libertad de prensa. La congresista Alejandra Aramayo, ayer tuve la oportunidad de ver despacio el reportaje del reportero Mío Gómez Fernandini en Cuarto Poder. Creo que está en una situación muy delicada, porque efectivamente su delito ha prescrito, pero su coacusado sí fue encontrado culpable y sentenciado, es lo que se ha hecho poco. Es decir, el señor de la Barra, harto de que lo insultaran, demostró su inocencia, renunció al organismo público del cual él dirigía, y permitió que lo auditaran de arriba abajo. Además, las acusaciones eran terribles. Este era un proyecto binacional que producía truchas, unas truchas muy bonitas, ¿no? Entonces le sacaban unos titulares de "Puno come caca", de verdad, Puno come excremento, porque decía que las truchas estaban pues malogradas, qué sé yo, que comían porquerías. Y luego lo insultaban a él, le decían que colocaba a su familia, que ninguno de sus familiares trabajaba, y que eso lo decía ella, y que había que solventar a toda la familia de este señor. Una barbaridad y media. Ahora, el señor ha podido exhibir un contrato no firmado por él, firmado por ella, donde se le exige pagar 1.700 soles de publicidad, y luego ha exhibido también, una resolución en la cual se sentencia al coacusado de el papá de la congresista y la congresista. ¿Quién era el coacusado? El anterior director, que había aceptado durante 5 años pagar las coimas. Y el codirector dice que efectivamente había pagado durante 5 años coimas. Y se le sanciona. Es decir, se le establece una pena. Los otros dos no iban a las citaciones, fueron declarados reos contumaces, hicieron toda estrategia típica, ¿no es cierto?, para dilatar y luego pedir la excepción de prescripción. ¿Ya? Entonces, la señora Aramayo dice, ¿cómo me puede denunciar 1 año después de que lo empecé supuestamente a difamar? Bueno, porque tienes que juntar, pues, justamente, limpiar tu nombre, claro, y luego regresar por la persona que te ha insultado. Muy valiente el señor puneño. Y ahora
lo que informa la República es que el entonces jefe de salud en Puno también fue agraviado. Agraviado una y otra vez, no denunció porque sabían, y lo que me decía el señor Ibarra, que no iban a perder porque eran gente muy poderosa en Puno. Ahora, una cosa que no entiendo, la señora Aramayo es congresista por Arequipa, ¿no? Sí. Pero toda su actividad profesional es puneña, pero en fin, ex gerente de salud da la cara y acusa al congresista a Aramayo, me extorsionaron. Ureta afirmó que pretendían que pagara 5.114 por publicidad no contratada. Como me negué, me difamaban hablando pestes de mí. Eso me dolía. En 2001 los denunció ante América TV por chantaje y extorsión. 13 años después lo buscaron para que se retracte. No lo hice, estaba indignado. Canal 4 cortó el contrato con estas personas en el año 2004, cuando el caso del señor de la Barra ya estuvo, o sea, por lo menos a uno ya lo habían sancionado, claro. Entonces ahí cortaron toda comunicación. Que ya había pruebas de que existía el delito. Desde Lima, Hildebrand mandó un equipo para conocer esta historia, la sacaron en Latina, y al conocerse la historia, Canal 4 cortó el contrato con Aramayo. Así que con Aramayo padre y Aramayo hija, porque la hija era la conductora, y la que se salía a decir barbaridades, y a la que enviaban a cobrar. Y ahí se ve claramente en el reportaje de Canal 2 que ella está muy nerviosa cuando llegan los periodistas de Lima, ¿no? Pero porque sabe que se están perdiendo el contrato con América Televisión. Claro. Eran la filial de América Televisión, imagínate tú. O sea, tenías tremenda marca. Entonces resulta paradójico que ella diga que está siendo víctima de un sicariato. ¿Cuál sicariato? Sí, digamos, la experta en sicariato periodístico es ella. Pero, digamos, a veces pasa eso, ¿no? Claro. El que habla mucho usa los términos, los psicólogos lo llaman acto fallido, ¿no? Los términos la traicionan, o sea, utiliza los términos. Miren, yo he sido víctima de una cantidad de gente hasta remunerada, ¿ya? En el gobierno aprista. Y yo sé quiénes son y dónde están, y todo el mundo sabe quiénes son y dónde están. Y sí sé lo que es. O sea, no es fácil. Para nadie es fácil que tu nombre salga todos los días en el periódico atado a una serie de mentiras. Hasta ayer había una persona que escribía de nuevo, un troll, ¿no? ¿Cuánto te pagó Odebrecht? Yo decía, pucha, dile a tu empleador, ¿ya? Que se busquen una nueva, ¿ya? Que me inventen una amante, que me hagan otra cosa, pero... Ya, ¿cuánto me paga Odebrecht? Nunca he tenido relación alguna con Odebrecht en mi vida, ni con ninguna otra empresa brasilera en el Perú. Brasilera, constructora o no constructora, o sea, de ninguna naturaleza. Entonces, mi sorpresa es que ella diría algo así como: yo soy víctima de un sicariato periodístico. Lo que ha hecho la prensa es investigar qué tanto interés puede tener una persona que ejerció el periodismo y ahora es política en establecer una ley que es una ley de control de medios de prensa absolutamente violatoria de la Constitución. Porque hay un artículo en la Constitución, ese librito chiquito tan simpático que ustedes pueden leer de vez en cuando, que dice: toda persona tiene derecho a fundar un medio de comunicación. No dice toda persona que diga el Ejecutivo, no dice toda persona que señalada por el Legislativo, no dice toda persona, no, toda persona, y toda persona pues es toda persona, puede fundarlo. Ahora, la única cosa que el Estado sí puede hacer es no entregar las frecuencias del espectro radioeléctrico a las personas que no cumplan con los requisitos establecidos por la ley, que obviamente no pueden ser requisitos discriminatorios, ¿no? Claro. Pero si cumplen los requisitos establecidos por la ley y se concursa y se licitan las frecuencias, cosa que no se hace porque se dan a dedo, en ese sentido sí podría haber algunas restricciones. ¿Aún cuando esa licencia ya ha sido otorgada a un medio? No. Me refiero a nuevas licencias que puedan salir eventualmente. O sea, si tú no cumples con la ley de radio y televisión, el Estado tiene derecho a sancionarte. De la misma manera, si tú quieres solicitar una nueva frecuencia, pues, suponte en una región del país donde hay espacio para más frecuencias, pues tendrás que cumplir los requisitos. Pero lo que plantea esta señora es que nadie puede fundar un medio de comunicación, e incluye a la prensa escrita, sobre la cual el Estado no tiene ninguna competencia, claro, en materia regulatoria, porque no administra nada. O sea, y es más, nosotros estamos pidiendo en una acción de amparo que se regule la concentración, porque eso sí está en la Constitución, en el artículo 61, y de eso esta señora no habla nada. Eso no les interesa, y eso es lo más grave, ¿no? Quieren que los acusados y sentenciados ya por corrupción no sean propietarios de medios de comunicación. No estudiaron derecho penal, para empezar. Un sentenciado que culmina su condena,
se le borran los antecedentes penales. Ya no tienes, ya cumpliste, pues. Ya pagaste con la sociedad. Claro. Ya pagaste con el Estado y la sociedad. Entonces no te pueden restringir ningún derecho, y menos la libertad de expresarte. Les pongo un ejemplo bien simplón, pero para que tengan una idea. Bajo el esquema nacional Amayo, Yehude Simón no podría tener un medio de comunicación. ¿Ya? Y ha sido indultado. Fue sentenciado, sí, por delito de terrorismo, ¿no es cierto? Ellos solo incluyen, por supuesto, los delitos de corrupción de funcionarios. Digamos, no sé, de repente tienen miedo que Montesinos funde un medio, no lo sé, ¿no? Pero solo empieza. Ahora, es evidente que esto era contra José Graña y contra el comercio, no tenía otra explicación. Por eso incluía a los investigados. Querían obligar a José Graña a vender sus acciones a terceros miembros de su familia. Y sabemos de la amistad franca de un miembro de la familia Miro Quesada con Keiko Fujimori, que es Marta Meyer. Entonces es muy sospechoso que dos congresistas estén promoviendo un proyecto para que un accionista del del Diario del Comercio tenga que vender su participación accionaria, ¿no es cierto? Porque le prohíben ser accionista, específicamente accionista, por estar investigado. Luego borran lo de investigado, pero esa era la intención. Presión. Pero de la misma familia. Claro. Es que te juro que uno lo lee y dice, esto es perverso, esto no puede ser posible. O sea, querían obligarlo a vender sus acciones. Y ellos, por un pacto dentro de la sociedad del comercio, tienen derecho de preferencia entre los que son parientes. ¿Se apruebe o no la ley? No, por estatuto. Ah, okay. Por estatuto tienen que venderlo, entonces tendría que haberle vendido a sus hijas. Ya, no hay problema, anticipo legítimo. Pero creo que ese no era el propósito de las personas que están detrás de esto, ¿no? Además de fastidiarlo, ciertamente, ¿no? Pero es una venganza, claramente. Y obviamente la ley es inconstitucional. O sea, primero, si la mayoría fujimorista aprueba este mamarracho sin el voto de Kenji, eso está clarísimo, el Tribunal Constitucional debería, pues, derogarla más o menos ipso facto, ¿no? Pero no solamente eso, sino que si el Tribunal Constitucional no la deroga, pasa pues a la Corte Interamericana para hacer el papelón que siempre hacemos en la Corte Interamericana, y por supuesto que la deroga, ¿no? Claro. Además, si yo no quiero ver el canal de televisión de un corrupto, no lo veo, pues. ¿No? Por eso yo no veo Panamericana, pues, porque sé que el dueño sigue siendo el señor Schutz, papá. Entonces me parece que hay un cierto, sí, efectivamente, sesgo a favor del fujimorismo al que sirvió el señor Schutz, papá, y sigue sirviendo. Listo. Entonces esa es mi opinión personal, simplemente decido no ver ese canal. Ya está. Pero si yo creo que la acusación contra una persona, por ejemplo en el caso de Yehude Simón, es falsa, ya, yo no veo por qué un delito indultado puede ser, ¿no es cierto?, una causa para la cual una persona no pueda fundar un medio de comunicación. Así de fácil. Cuando crees en la libertad, crees, pues. Cuando no crees, no crees. Así es. Nos vamos a la pausa. Tenemos mucho por conversar. El día de hoy vamos a hablar de educación y de los resultados de la encuesta Censal, una encuesta muy importante, este censo que se realiza a miles de alumnos en todo el país para ver sus avances, que es lo más importante. Y hay buenas noticias, bueno, hay noticias no tan buenas, pero las noticias en matemáticas son realmente muy buenas. Vamos a una pausa y volvemos. Así es. También en esta edición, Rosa María, estaremos con el ex congresista Mesías Guevara, que es presidente de Acción Popular, para hablar sobre este partido político. Muy bien, acá me preguntan, ¿comentaste sobre el crimen Yataco? ¿Qué pasó realmente? Disculpen, las policiales no las vamos a ver en estos días, ¿ya? Estamos concentradas en temas de orden público. Creo que es un crimen horrendo, pero que corresponde a las autoridades policiales y criminalísticas determinar qué pasó y sancionar a los responsables. Ese crimen, como otros que suceden todos los días en nuestro país, merecen condena, pero tienen que estar en manos de profesionales. Lo único que sí les puedo decir es que me parece un circo que haga una reconstrucción con 30 o 40 periodistas corriendo detrás de un asesino. ¿Podrían ser más discretos la fiscal? ¿Podrían ser más discretos la gente de criminalística? Y hacer una reconstrucción sin presencia de toda la prensa, que no es necesaria para una reconstrucción. Al contrario, estorba y genera una sensación de desorden absoluto. Esa reconstrucción se puede hacer perfectamente de madrugada sin prensa, pero quieren hacer el showcito, ¿no es cierto?, de que están trabajando. Y lo único que hacen es un papelonazo. Yo no me ocupo de papelones. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacio. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, muy bien, estamos aquí comentando las noticias del día
que no son pocas, la verdad es un día lleno de... Y también efectivamente la fascinación que tienen ustedes por las policiales, ¿no? Las policiales son buenas historias si se cubren bien, pero yo creo que hay algunas cosas que se cubren bastante mal y mejor concentrémonos en noticias más importantes para usted. Todos los que tienen hijos en el colegio quieren saber si a sus hijos les está yendo bien, si están aprendiendo, si el colegio, el estado al que van es bueno, es malo. Y por esa razón vamos a conversar con la viceministra de Educación, Liliana Miranda. La unidad de medición de calidad del Ministerio de Educación ha emitido ya los resultados de la encuesta censal para matemáticas y comprensión lectora del año 2016. Señora viceministra, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Bueno, primero vamos con las buenas noticias matemáticas. Yo tengo aquí los cuadros y efectivamente hemos reducido bastante, pero bastante, el nivel de niños que están en el nivel insatisfactorio a nivel nacional o en inicio, ¿no? El inicio de aprendizaje está en 28.6, 37.3 están, estoy dando cifras nacionales, en proceso de aprendizaje y 34.1 están ya con el nivel satisfactorio en matemáticas en segundo grado de primaria a nivel nacional. ¿Qué significa esto en mejora? ¿De dónde veníamos? Veníamos de varios años donde en el caso de matemática había un rezago. Habíamos tenido incrementos bastante pequeños en el caso de matemática, a diferencia de lectura, donde en los últimos años la competencia de lectura se había incrementado de manera importante, ¿no? O sea, el año pasado ya casi la mitad de nuestros estudiantes había alcanzado las capacidades establecidas en nuestro currículo nacional para el grado en esta competencia. Así es, parece que el plan lector había sido, digamos, un instrumento mucho más eficaz en varios años ya, creo que tiene más de 10 años de implementado, que las medidas tomadas en matemáticas. ¿Cómo explica entonces ahora el incremento en matemáticas? ¿Por qué se ha incrementado? Y en algunas regiones de manera espectacular, como en Tacna, por ejemplo, o en Moquegua, que ya venía siendo alta, ¿no? Sí, ya venía siendo alta, sobre todo en los departamentos del sur. Probablemente el enfoque de matemática supone un enfoque de resolución de problemas, que es más bien el enfoque moderno de las matemáticas, no está centrado en las operaciones, como tradicionalmente se hacía, y por lo tanto eso implicaba también un dominio más o menos competente de los estudiantes, eso es lo que se requería en términos de la lectura, ¿no? Y sobre todo que los estudiantes entendieran la situación que se les estaba planteando, la pudieran reflexionar a partir de eso y establecer qué operaciones, qué estrategia matemática deberían utilizar. Claro, viceministra, una buena comprensión lectora permite resolución de problemas en matemática. Si hay mala comprensión lectora, es imposible resolver problemas en matemática. Exactamente, exacto. No solamente para la matemática, y esa es la importancia de la lectura como una competencia transversal y que debería, en verdad, no solamente limitarse a su función en el aula y en la escuela, sino más bien debería tener una función social en el país, ¿no? Porque creo que no solamente ayuda a la mejora de aprendizajes en otras áreas, por eso tiene una función importante y transversal, sino también ayuda a otras cosas como el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? La lectura es una competencia bien importante, en verdad. Ahora, vamos a matemáticas. La última encuesta fue hace 2 años, ¿es cierto? ¿El 2014? No, esta evaluación se lleva cada año. Cada año, ok. Anualmente, sí. Muy bien. Estamos en el nivel satisfactorio 34.1. ¿En cuánto estábamos el año pasado? El año pasado estábamos en 26%. Es un salto grande, 8 puntos para un año. 7 puntos. Sí. Así es. Hay la pregunta que siempre es importante, ¿no? No son los mismos alumnos los que están en segundo grado de primaria, así que efectivamente. No es que hayan aprendido a dar el examen. Pero hay la preocupación de que los profesores sí hayan aprendido a dar el examen y preparen a los niños para el examen. ¿Cómo combatir eso? Sí, cuando aparecen estas evaluaciones censales cuya idea o cuyo propósito es, digamos, poder monitorear el avance de los aprendizajes, y su carácter censal supone la devolución de resultados a todos los actores educativos para que en el marco de la competencia de cada uno puedan tomar decisiones. Ciertamente también, y esto está documentado en la literatura internacional, aparecen algunas malas prácticas como las que usted señala, ¿no? A veces algunos docentes entienden esto, que la idea es entrenar a los estudiantes. Claro.
Ahí, sobre eso quisiera comentar dos cosas. Uno es que la prueba evalúa más bien habilidades, ¿no? No incorpora, digamos, contenidos que los estudiantes puedan repetir, puedan memorizar. Así es. Sí, por ese lado la prueba, digamos, es consistente con el nuevo enfoque de competencias de nuestro currículo nacional, y lo que modernamente, digamos, es hacia lo que se apunta, que los estudiantes desarrollen habilidades en un tiempo donde, digamos, los conocimientos varían cotidianamente y muy rápidamente, ¿no? Pero por otro lado, en el Ministerio de Educación también cada vez estamos más cautos y haciendo, digamos, la difusión necesaria para que estas malas prácticas como las del entrenamiento no se masifiquen, ¿no? Porque la idea sería que los estudiantes puedan dar esta prueba sin necesidad de estar siendo sometidos a pruebas rutinarias que sabemos que en algunas escuelas se hacen, ¿no? ¿Usted se acuerda cuánto era el porcentaje en matemáticas la primera vez que se midió censalmente en Perú? Era 7%. El año 2007 solamente el 7% de los estudiantes era dramático. Desarrollaba los aprendizajes para esa competencia. Esta prueba no es la misma que la prueba PISA, pero no tiene los mismos objetivos, pero también el PISA produce otros indicadores, pero lo interesante es que saltar de 7 a 34 en una década implica que ha habido un trabajo, ¿no es cierto?, en los últimos 10 o 5 años que tienen que ver efectivamente con el mejoramiento de las capacidades de los profesores. Más totalmente. Que los alumnos siguen pasando a tercer grado primaria, ¿no es cierto? ¿Se ha invertido en el profesorado, cree usted? ¿Y ese puede haber sido un elemento clave en ese mejoramiento? Es definitivamente uno de los elementos más importantes. Nosotros hemos implementado en el país, como sabes, Rosa María, una carrera pública magisterial. Y que además que creo que es importante señalar lo que es como una política que ha pasado por varios gobiernos, es una política de Estado, y a diferencia de otros países incluso de la región, venimos implementando esta carrera pública donde nuestros docentes hace varios años entran a la carrera a través de un proceso meritocrático, a través de evaluaciones, y también en los 2 últimos años ya se han llevado evaluaciones para el ascenso, para el acceso a un cargo directivo. Y este año también vamos a empezar incluso con las evaluaciones de desempeño, que van a ser evaluaciones en el aula, que van a permitir saber cómo están los estudiantes los docentes y poder retroalimentar su función en el aula mismo, ¿no? Que era una cosa también que los maestros nos habían venido reclamando hace tiempo, que sean evaluados donde ellos hacen su trabajo, que es en el aula, ¿no? Ahora, ustedes no hacen de repente esa correlación que yo la hago más políticamente, ¿no? Pero en aquellas regiones donde hay serios problemas de corrupción, serios problemas con sus gobernadores, los índices de matemática en inicio, o sea, los índices más bajos de aprendizaje son más altos. Por ejemplo, y es clarísimo, en Loreto, ¿no es cierto? Es una región donde el 54% de los estudiantes, 56% recién están en inicio. O sea, no entienden nada. Y luego tenemos departamentos claramente bajos, como Ancash, está clarísimo, Cajamarca, clarísimo, ¿no es cierto? Esos son casi los peores. Huánuco, ¿no es cierto? También. Entonces, ahí donde no hay orden, la libertad, el mismo problema, ¿no es cierto? Aquellos, y finalmente sí, tenemos, Ucayali, ¿no es cierto? Ahí los departamentos que tienen problemas de orden, ¿no es cierto?, se reflejan en los resultados desastrosos de aprendizaje de sus niños de segundo grado. ¿Usted cree que hay una correlación entre una cosa y otra? El aprendizaje yo creo que tiene que ver con 2 factores. Uno, digamos, son los que usted señala, que es todos estos factores, digamos, institucionales y de gestión. Y otros son que también no debemos perder de vista las condiciones socioeconómicas y diferentes, digamos, que tienen las regiones, ¿no? Probablemente el servicio educativo en Loreto, en Ucayali, resulta de operarlo es mucho más complejo de operarlo que en zonas como Tacna, Tumbes. Sin embargo, no dejas de tener razón en el sentido de que sí podemos hacer comparaciones entre grupos de regiones y, por ejemplo, Tacna, Moquegua tienen un contexto parecido a Tumbes, ¿no? Claro. Y uno esperaría que los resultados de Tumbes sean parecidos a Tacna, similares. Y efectivamente Tumbes en los últimos años ha tenido un proceso complejo en términos de gobernadores con
No, lo de Tacna es denuncias, para estudiar. O sea, el 64% de los niños ya están en nivel satisfactorio. Y solamente tiene un 8%. Y en lectura casi el 77%. Así es, entonces es como para ir a Tacna y averiguar qué está pasando aquí. Sí. ¿Por qué nos está yendo tan bien? ¿No es cierto? Ir también a Loreto y preguntar, oiga, ¿por qué nos está yendo tan mal? Sí, ¿no? efectivamente. Esas experiencias siempre son muy interesantes de averiguar qué es lo que está pasando. Ahora, en comprensión lectora se ha bajado, esas son las malas noticias. Se ha bajado de cuánto a cuánto, porque nos iba mejor en comprensión lectora, porque ahí sí el promedio nacional establecía que 6.3 están en este año en el nivel de inicio, o sea, hay un 47% que entiende algo de lo que lee y un 46% que está bien, que sí entiende todo lo que lee. ¿De cuánto baja? ¿Por qué ha bajado? Creemos, básicamente, a ver, la explicación más estadística es que ha bajado, los que han bajado más, o bueno, en todo caso, las escuelas estatales se han mantenido, digamos, no ha habido variación en sus aprendizajes, pero el grupo de escuelas que ha bajado son las escuelas privadas. Eso es lo que ha jalado un poco el promedio nacional. Se mide escuela pública y privada en estas encuestas censales. En esta evaluación entran tanto escuelas públicas como privadas. Como sabemos, en los últimos años las escuelas privadas cada vez son un sector mucho más heterogéneo también. Así es. Ha crecido mucho la oferta privada en el país, sobre todo en las grandes ciudades, como Lima, Arequipa, Piura, Chiclayo. Y por lo tanto también ahora tenemos escuelas con distintos niveles, digamos, de servicio en términos de calidad, ¿no? Entonces hay las escuelas buenas, que atienden a sectores probablemente altos y medios, que siguen teniendo, digamos, indicadores de calidad. Sin embargo, hay un conjunto de escuelas, y esto es un poco lo que explica esta caída en los resultados de lectura este año, que sí tienen ofrecen, digamos, incluso sus indicadores de aprendizaje son mucho más bajos que las públicas de iguales contextos, ¿no? Sobre todo son las escuelas que están ubicadas en sectores más medios bajos y bajos, ¿no? Exacto, y eso es lo que ha jalado el promedio hacia abajo. El año pasado, ¿cuánto tuvimos en el nacional en satisfactorio? En el nacional, en 2015, sí, teníamos casi 50%. Ah, ha bajado 4 puntos. Sí, o sea, ha bajado 3.4 y las privadas bajaron 10 puntos, ¿no? Claro. Este año. Lo cual implica una atención mayor, creo, del Ministerio a la educación privada de baja calidad. Sí, efectivamente, creo que acá hay que reforzar, hay que volver a mirar los procesos de claro, y una advertencia a los padres, ¿no? Escuelas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Probablemente, viceministra, por una razón tal vez de prejuicio, muchos padres creen per se que la escuela privada es mejor que la pública, lo cual no es necesariamente cierto. Pero al haber puesto a sus hijos en escuelas privadas, ya la oferta del Estado se ha reducido. Entonces, ya la oferta no existe, porque simplemente la demanda se fue. Y el problema es que si esos padres quisieran cambiar hoy a sus hijos a una escuela pública, no lo pueden hacer porque no hay. Ya, Lima es mitad público a mitad privada. En términos de matrícula, efectivamente. ¿Perdón? Sí, en términos de matrícula, Lima efectivamente casi tiene la mitad de su matrícula en la escuela pública y la otra mitad en privada. Y supongamos que, no sé, pues un 10% de esa matrícula de la escuela privada quisiera ir a la pública, no tiene dónde ir. Todavía creo que hay márgenes. El año pasado, efectivamente, y por ejemplo, la Dirección Metropolitana de Lima, la Dirección Regional de Lima Metropolitana estuvo haciendo todo un trabajo de difusión, justamente señalando algunas escuelas que todavía tienen posibilidades, digamos, vacantes para estudiantes, ¿no? Pero como tú señalas, probablemente hace muchos años, cuando todavía teníamos muchos más problemas, la educación estaba atravesando por una seria crisis, muchos papás llevaron a sus hijos a la escuela privada pensando que era mucho mejor que la pública, pero en los últimos años, con la inversión que se ha hecho, con las mejoras en muchos factores que se ha venido haciendo, obviamente todavía estamos lejos de lo que deberíamos ofrecer. Creo que es momento también de que los papás puedan repensar esta decisión y en todo caso reevaluar el tema, digamos, de cuando sienten que la escuela privada no le ofrece el servicio de calidad, ¿no? Yo he tenido, atentos a eso. Mis hijos están todavía en la escuela y han sido censados ambos y me han devuelto los resultados. ¿Ustedes le devuelven los resultados a todos los padres? Sí,
se le devuelven los resultados a los padres. Justamente esa es la idea de tener una evaluación censal lo que busca es devolverle resultados a todos los actores que de alguna manera tienen algún tipo de influencia en el aprendizaje de los estudiantes, y entre eso obviamente el rol del papá es importante. Claro, y ahí viene una discusión, ¿no? O sea, las culpas. ¿Quién tiene la culpa, la escuela o mi hijo? Porque obviamente la escuela va a decir, no señor, es su hijo, pues, lo que la altura no da, la Salamanca no lo presta, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero no, o sea, se supone, ¿no, doctora, que todo niño debería estar en el nivel satisfactorio? Se debería. Eso es a lo que aspiramos, efectivamente, y ahí, claro, un poco lo que se pone en los informes es tratar de hacer pensar que todos, digamos, podemos hacer algo, ¿no? Desde la casa, desde la escuela, desde el rol que le compete también al director, al docente, pero también al padre de familia, de mirar, monitorear. Claro, pero si yo mando a mi hijo a la escuela, claro, pero si yo mando a mi hijo a la escuela y me vuelven un reporte de una evaluación donde dice que mi hijo no ha aprendido nada y no entiende nada de lo que leo, lo primero que tengo que pensar es que en la escuela algo anda mal. No, pues no lo voy a estar, sobre todo si lo estoy mandando a una escuela privada que pago. De acuerdo, por los dos lados, ¿no? Porque también es importante todo este apoyo socioemocional, digamos, de interés, de promover el interés, la motivación de los estudiantes, ¿no? Y creo que también la familia cumple un rol importante, ¿no? Pero efectivamente, si los papás reciben un reporte, lo primero es ir a la escuela y averiguar qué está pasando, ¿no? Así es. Y por ejemplo, es lo que pasa, creo que en matemática. Lo que sí hemos visto en muchas escuelas de estas que no tienen buenos resultados, por ejemplo, los libros de matemática, uno fácilmente los libros que usan en ese tipo de escuelas, hemos visto que están están desde el enfoque más tradicional de las operaciones, ¿no? O sea, digamos, todavía no han asumido el enfoque de resolución de problemas. Probablemente también por eso, en el caso de matemática, haya todavía un rezago en este tipo también de escuelas, ¿no? Bueno, muy bien, señora viceministra, buenas noticias, como digo, pero malas, y ya sabemos dónde está el problema. Está en la escuela privada, probablemente en la escuela privada limeña y de grandes ciudades, que ha jalado el promedio de comprensión lectora hacia abajo. Por si acaso todos los que están preguntándome si este examen se hace a congresistas, no se hace a congresistas. Ojalá se hiciera, nos encantaría ver los resultados con devolución al pueblo. Para que se den cuenta que no da el censo estudiar, ¿no? No, y en el ministerio quisiéramos más bien, justamente una de las cosas que estamos pensando hacer para que, bueno, esperamos que el próximo año este resultado de lectura continúe con el progreso que ha tenido en los últimos años, que en verdad hay que pensar también la lectura como lo que comentábamos al inicio de esta entrevista, ¿no? O sea, como que tenga una función social, que salga más de la escuela, y en eso creo que ayudaría además, mucho que los congresistas, en lugar de, más bien no señalen que leer hace mal, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Eso es verdad. Felizmente el congresista se ha disculpado, ¿no? Pero felizmente se ha disculpado, pero de verdad es una barbaridad decirle a alguien que leer hace daño cuando leer es probablemente lo que salva tu vida, ¿no? O sea, muchas veces. Para muchas cosas. Y sobre todo para el ejercer la ciudadanía, para que tengamos un país mucho más sólido en términos democráticos, ¿no? Así es. A mí me encanta leer, he leído toda mi vida y crecí en una casa donde no me dejaban ver televisión. O sea, que me obligaron a leer. Genial. Genial. No solamente eso. Señora viceministra, muchísimas gracias por contar la anécdota después. Gracias, señora viceministra, por estar con nosotros esta mañana. Yo siempre lo cuento y la gente no me cree. A mí no me dejan ver televisión día de semana. Entonces todo el colegio comentaba, y menos telenovelas, que a mi madre le parecían una cosa pues, absolutamente innecesaria, ¿no? Deforman la mente, me acuerdo. Entonces, como no había nada que hacer, y en mi casa había una buena biblioteca, había mucho para leer. Claro. Y en eso sí no me ponían restricciones. O sea, yo creo que leí La Ciudad de los Perros cuando tenía 15 años, o 14, o sea, puedes leer lo que te dé la gana. Pero eso sí, no ves televisión. Y un buen día la televisión se malogró para siempre. Y me recuerdo, mi papá dijo, ¡ay, qué bendición! Magnífico, esas televisiones de tubos, ¿no? Como que tenemos acá en el museo, digamos. ¿Ya? Entonces, de repente, qué bendición. Oye, durante 2 años ni siquiera hubo televisión en la casa. A mi pobre hermana menor le dio hepatitis y ya se compadecieron y compraron un televisor blanco y negro. ¿Por cuánto tiempo han estado sin televisión? 2 años fácil. Fácil, Eso es imposible en esta época. En esta época es imposible, ¿no? En mi casa hoy hay 6 televisores. Además, como les explico siempre a mis alumnos, ¿no? En mi casa y en la casa de sus padres había un televisor, uno, donde la familia se reunía alrededor del televisor y digamos, los padres tenían el control absoluto de lo que se veía en televisión. Y si papá quería ver el noticiero, mala suerte, toda la familia veía el noticiero. Se acabó el asunto, ¿no? Entonces,
había mucho más unidad familiar, si quieren, y la televisión empezaba a las 12 del día con el himno nacional y terminaba a las 12 de la noche con el himno nacional, era en blanco y negro, y tenía mucha, por ejemplo, nosotros vimos mucho anime japonés. Yo crecí con los tres espaciales, pues Meteoro, todo eso era japonés, ¿ya? Entonces había poco que ver, pocas horas para ver, porque sí nos daban permiso el sábado y el domingo, pero no programas así inadecuados. Entonces yo solamente vi el Tío Johnny a Gogó, porque era los viernes de la tarde, nunca vi la producción normal, ¿ya? Bueno, la lectura reaviva la imaginación. A veces la televisión pretendía de alguna forma cubrir esa necesidad, pero no lo hacía bien, pues. Entonces yo creo que la lectura, a eso voy, tiene una función lúdica. Por supuesto. Lúdica, o sea, te entretiene. O sea, a un niño lo entretienes leyendo. Un niño que aprende a leer y le gusta leer, se te pasa horas leyendo y le hace mucho bien. Porque cuando tú lees, abstraes. Entonces, esa abstracción en tu mente hace que, o sea, tú no ves la imagen, pero tú al leer ves la imagen en tu mente. Tienes una reconstrucción visual perfecta. Tan es así que cuando después, por ejemplo, ves la película de un libro, dices, mira, sí, se parece mucho a lo que imaginé. O no, que mal logrado, no tiene nada que ver con el libro, ¿no? Que es lo que siempre se comenta. Hay una crítica siempre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tú tienes que desarrollar la imaginación a través de la lectura. Entonces, es imposible que la lectura haga daño o que genere enfermedad. Por favor, ¿ya? La lectura no enferma. La estupidez sí no se cura. Nos vamos a una pausa y volvemos. Volvemos, ya está con nosotros el presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, para hablar sobre este partido político. Eso, tras la pausa. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, presentando a Pensar Más con Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y también a nuestras emisoras hermanas dominicas, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Hay que destacar que Radio Santa Rosa en su página de Facebook tiene en estos momentos la transmisión en vivo en Facebook Live, Rosa María. Así es. Nos ven por todas partes, y lo divertido es que no podemos pedirlo. Hay saludos y comentarios también allí. Claro, sí. Podemos verlo por Facebook Live. También nos pueden escuchar, y mucha gente lo hace por un app en su teléfono. La mayoría de la gente que se va a trabajar nos está escuchando por un app en su teléfono, sobre todo los estudiantes. Y tenemos un grupo de seguidores que entran más tarde. Sí. Ismael es muy puntual, a las 10 de la mañana cuelga el programa. Ajá. Debo decir algo con eso. Ayer, ya sé dónde ibas. Ayer hubo un inconveniente con el tema de ancho de banda de internet. Y luego desde la mañana aquí en la radio, incluso por eso no transmitimos en Facebook Live, y también se demoró un poquito bastante la colgada. Y se quejan, comienzan a decir, oigan, ¿por qué no cuelgan el programa? Un momentito, un poco de respeto. Son factores externos. Es gratuito, o sea, cálmense, chicos, lo vamos a hacer de todas maneras. Pero el programa se cuelga en la página Sodomco. La palabra mágica es Sodomco. En YouTube, así es. En YouTube, busquen YouTube Sodomco y ahí están todos los programas. Y entran miles de personas en la tarde, a veces en la noche, y nosotros nos quedamos muy sorprendidos. O sea, en realidad creo que nos escuchan tanto como a RPP, pero no nos hemos dado cuenta. Y no tenemos publicidad. Peregrinaciones sí, por Semana Santa, rifas, pero aquí publicidad muy poca. Y eso es algún día alguien va a escribir una tesis sobre este radio, la verdad. Pero bueno, vamos a nuestro tema no tan feliz con Acción Popular. El presidente del partido, Mesías Guevara, está con nosotros preocupado. Se ha emitido un comunicado de prensa expresando una enorme preocupación porque el partido está al borde de la extinción. Porque el Jurado Nacional de Elecciones determinó que todas las autoridades, menos el presidente y la secretaria general, la vicepresidenta, tenían que estaban mal elegidas o no estaban, su inscripción no estaba adecuada a los estatutos, por lo tanto no existían. Tienen que convocar a nuevas elecciones y sin embargo la OMPE, a la cual han pedido auxilio, también les pone observaciones. Entonces, si no eligen a sus nuevas autoridades en un plazo perentorio, el partido puede disolverse, ¿no es cierto? Y acusan a ex dirigentes, militantes por cierto, pero ex miembros de la dirigencia del partido, de crear una mafia que pretende adueñarse el partido. O sea, la cosa es grave. A ver, cuéntenos un poquito qué es lo que está pasando. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo cordial para todo el pueblo peruano que nos escuchan. En primer lugar, ofrecer mis disculpas a la militancia del partido a nivel nacional. Somos cerca de 200.000. Nosotros, Rosa María, todo este tema lo hemos estado, manejando internamente. El doctor Javier Eras Estela, hace un año, después que acabó la primera vuelta,
nos sentamos e iniciamos una ronda de conversaciones con los diversos miembros del comité político. A tal punto de que con Víctor Andrés García Belaunde, con quien tenemos unos serios cuestionamientos hasta casi personales por parte de él. Públicos y notorios, como dirían los expedientes. Incluso con él, consciente de la realidad del partido, nos sentamos con Arias Estela y acordamos que estos temas no deberían de verse fuera del partido, y al contrario, buscar. Por eso la última conversación que tuvimos acá, yo le dije que ya estábamos en vistas de una solución. Así es, que iban a ir a un proceso electoral, a coger sus autoridades. Porque ya íbamos en ese camino. Ya. Pero sin embargo, el señor Edmundo del Águila Morote, el papá del congresista, se opuso radicalmente a este diálogo, porque la idea era reunirnos, sentarnos todos y renovar el comité electoral de manera concertada, de manera consensuada, y que ese comité electoral luego convoque a un proceso electoral. Nosotros queremos elecciones, porque eso es nuestro espíritu. Eso es lo que Fernando de la U, elecciones internas. Además, lo que dice la ley, es lo que hay que hacer. Dice la ley. Y sin embargo, este señor Edmundo del Águila Morote se opuso, incluso desairó al propio Javier Arias Estela. Le dijo, estábamos en el comité político, le llamó él personalmente, le dijo, te estamos separando, no voy. Como decía Guevara, no quiero conversar. Mañana voy a tu despacho a las 12. Y llegó el doctor Arias Estela esperándolo al mediodía y nunca llegó. Bueno, ok. Entonces, ¿y por qué? Porque precisamente ellos tienen un proyecto personal, lo cual es válido, no critico, pero sí critico las artes, sí critico los medios. ¿El proyecto personal cuál es? El proyecto personal es... Edmundo Águila quiere ser presidente de la Acción Popular. No, él ya fue presidente, ha sido secretario general en su momento también, y fue vicepresidente con Javier Álvaro Orlandini, y incluso ellos andan diciendo que nosotros nos queremos perennizar en el cargo. Pero fíjese, María Rosa María, yo he sido elegido del 2014 hasta el 2018. Claro. Rafael Vázquez ha sido elegido del 2015 hasta el 2017. O sea, ¿quién se está perennizando en el cargo? Nadie. Pero sin embargo, ellos de manera malintencionada salen a decir que nosotros queremos quedarnos, entornillarnos en el cargo. Eso es falso. Es él que tiene un proyecto personal. En primer lugar, lo que él quiere hacer es que su hijo sea secretario general nacional del partido. En primer punto. Siempre ha promovido a su hijo. Siempre, de manera, o sea que por eso cuando hay un debate en el partido, para nosotros su hijo no cuenta, por más congresista que sea. Siempre está el padre. Claro. ¿Y por qué? Porque él lamentablemente no tiene el peso, no tiene la... Yo me acuerdo cuando postuló a la alcaldía de Lima, yo le hice una entrevista que la gente me ponía en Twitter, por favor, Rosa María, ten piedad. Pobre. No, si te dijo que en Lima quería ser una marginal. Sí. Fue terrible. Entonces yo le dije, ¿por el oeste o por el este? Creo que me dijo por el oeste. Le dije, el oeste está el Océano Pacífico. Entonces, no, fue terrible. Sí, entonces, fíjate que... La marginal de Lima, sí me acuerdo. Sí, luego la marginal de Lima. Fue espantoso. Pero sí, claro, no tiene el peso y tal vez el padre quiere promover al hijo, pero si la mayoría... Eso es válido. Así es, por eso le digo, eso es válido. Pero no las formas como lo quieren hacer. Pero si la mayoría no va a estar de acuerdo, pues no está de acuerdo. Claro, entonces y por eso nosotros queremos, en la mayoría del comité político, en primer lugar queremos un comité electoral imparcial. Bueno, pero ¿qué obstáculo puede haber si la mayoría están de acuerdo? No, ninguno, simplemente que el comité... lo que pasa es de que queremos que sea consensuado. Ya. Pero queremos que sea consensuado. Bueno, pero ya no se puede. Por eso nosotros estamos saliendo ya a decir, un momentito, ya no se puede, no se pudo, y vamos a decir las cosas como lo que viene ocurriendo realmente en el partido, porque curiosamente, el que impulsó precisamente para que la inscripción de Rafael Vázquez y el Comité Ejecutivo Nacional sea revocado del Jurado Nacional de Elecciones, fueron ellos, los congresistas, liderados por Edmundo del Águila Herrera, en la que incluso la última vez estuvo conversando con la secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Porque lo curioso es lo siguiente, el jurado revoca la inscripción del ROT, pero luego le dice, ¿sabes qué? Y el ROT le manda a Rafael Vázquez, reinicie su proceso de reinscripción cumpliendo con las observaciones que le ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien. ¿Y cuál es la observación principal que hace el Jurado Nacional de Elecciones? Le dice a Rafael Vázquez, oiga, usted no ha presentado el acta del Congreso en la cual fue elegido. Muy bien. Y esa acta nunca va a existir. ¿Por qué? Porque en el partido elegimos a los dirigentes a través del voto directo, secreto y universal. Bueno, pero hay un acta de escrutinio. El acta sí hay, y eso se ha presentado. El acta de escrutinio. Claro, hay el acta, pero no de un Congreso, como lo pide el Jurado Nacional de Elecciones. Claro, no hay Congreso. Es una tontería lo que le están pidiendo. Correcto, no es tontería. O sea, claro que pide algo que no existe. Porque no impugnan esa eso estamos. Entonces, ya estamos otra vez a la audiencia, fue hace 15 días, porque el ROT muy audazmente ha dicho, ¿sabes qué? Yo te quiero escribir, pero no puedo porque te están pidiendo, en la sala plena te pide un acta de tu Congreso.
Y eso no existe, así que lo resuelvan, porque como ellos lo piden, que lo resuelvan ellos. Muy bien. Y entonces, y ahí ha ido el congresista del Mundo del Águila a presionar a la secretaria general diciendo cómo puede ser posible que se presten a ese juego. Entonces la secretaria dice, un momentito, no nos prestamos a nada, lo que pasa tenemos que resolver. Entonces, presionando al Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, ¿por qué le convendría a estas personas que ustedes pierdan la inscripción? No entendemos, porque eso es como dispararnos a los pies. Claro, ellos no podrían volver a postular, es una tontería. Incluso, Rosa María, es bueno que se sepa que este año tiene que haber elecciones sí o sí. Claro, porque si no, ahí sí pierde la inscripción. Claro. Sería en falta frente a la ley. Tiene que haber sí o sí. Ahora, usted denuncia también malos manejos económicos. El secretario general, Rafael Vázquez Negra, en su momento, me presentó un informe en la que el una señor... pequeña auditoría de lo que había recibido. Nosotros recibimos fondos cuando hay un proceso electoral de las inscripciones, de las costas. Por ejemplo, claro, en esa oportunidad hubo ingreso de las planchas presidenciales, hubo ingreso de los candidatos al Congreso a nivel nacional, y eso generó un buen ingreso para el partido. Claro, que fue algo así como $250,000. 116,000 soles, que fue manejado de manera irregular por el señor Alan Kessel del Río, generando cheques. Pero si él era secretario general. No era ya. Su mandato de él acabó el 9 de noviembre del 2016. Ya no era secretario general. ¿Y hasta cuándo gira cheques? Cheques los gira hasta enero de este año, del año 2016. Bueno, o sea, el 2015, perdón. Claro, pero no estaba en un periodo de transición hasta que se inscribieran firmas. Es que lo otro ya estaba inscrito, O sea, las firmas ya estaban escritas en el banco. Claro, en el banco no, pero él no podía ya girar. No, pues lo que pasa es que ahí sí tienes que hacer una transferencia. ¿Qué pasa? Paralizas el partido hasta que se inscriban en una firma del banco. Pero nosotros incluso le mandamos una carta notarial que nos diga, oye, ¿has utilizado? ¿Pero en qué lo has utilizado? Y luego él gira cheques a ese entonces a una señora Natalia Alzamora, que ahora es secretaria del despacho del Mundo del Águila. Y luego gira un cheques al señor Carlos Bazán Sender por un monto de 15,000 soles, quien tampoco rinde cuentas. O sea que no han rendido cuentas. No han rendido cuentas de este dinero. Y ahora ahí he leído en Exitosa al congresista Víctor Andrés García Belaúnde decir que este tema ya se vio y que ese dinero fue autorizado para invertir o gastar en la campaña de los candidatos al Congreso. ¿Puede ser? Ya puede ser, está bien. Supongamos que es cierto eso. La pregunta es, ¿lo declararon en la OMPE? No lo creo, porque todos son muy desordenados. Entonces no la han no solamente ustedes, no, por eso, todos son desordenados. Por eso, entonces no declararon a la OMPE en principal ese gasto, y en segundo lugar, ¿quién autorizó que ese dinero, que es del Comité Nacional Electoral, sea gastado en candidaturas personales de ciertos candidatos al Congreso? Claro. Es decir, eso no está bien, pues. No está bien, entonces eso queremos que se aclare. Claro. ¿Y usted ya era presidente del partido en ese momento? Yo era presidente del partido. ¿Y eso pasaba bajo sus narices y usted no? Lo que pasa es que en este caso el que tiene toda la autoridad de representación legal es el secretario general. Pero sin embargo nosotros estábamos en pleno proceso. ¿Desde cuándo sabe usted esto? Bueno, esa carta a mí me llega el año pasado, en mayo del año pasado. O sea, hace un año que usted sabía pero nosotros, como te digo, decidieron hacer las cosas sin pelearse en público. Sin pelearse en público. Sí, ya, bueno, no se puede. Pues. No se puede, incluso ellos... Ahora, lo acusan a usted de querer a usted apoderarse del partido. No, es que yo soy secretario general, presidente del partido hasta el 2018 y entregaré el partido a quien me suceda de manera democrática. Claro. Y incluso ellos también dicen... Usted tiene un proyecto político propio, no quiere que Barnechea sea candidato. Ahora, es evidente que, me parece a mí, hasta hace 2 semanas, Víctor Andrés García Belaúnde estaba promoviendo la vacancia de por lo menos vicepresidente de la República. Es decir, quería censurar al vicepresidente de la República, al que lo llamó vendepatria, ladrón, etcétera. Promovió su interpelación para conseguir su censura y también para inhabilitarlo como vicepresidente en el camino de la vacancia. Y era bajar la alianza y él creo que imaginaba que Barnechea podía ganarle a Keiko Fujimori en un escenario electoral para el próximo año. Obviamente todo esto es un disparate, pero en la cabeza de Víctor Andrés García Belaúnde, que quería meter preso al presidente de Sedapal porque no le daban agua en su casa, lo cual también era otro disparate, ha cesado. Desde que parece que le dijeron, oye, no puedes meter preso al presidente de Sedapal porque tiene que cerrar pues la tarjeta porque está recibiendo piedras y lodo y cañas, ahí ya se calmó. Y de ahí no me hemos vuelto a escuchar. Bueno, y bueno, PPK subió 10 puntos, por si acaso, según dato. Vamos a ver qué dicen las otras encuestadoras. De ahí no lo hemos vuelto a escuchar. Bueno, en ese tema de lo que su actuación, nosotros hemos hecho públicos, yo me declaré presidente, es deslindado radicalmente con ese tipo de actitudes. En primer lugar, tenemos a un gobierno recién prácticamente elegido,
que tiene pocos meses en el gobierno, no cumple ni un año, había bajado 30%, una inestabilidad política general. No había subido 10, No, ese entonces había bajado hasta 30%, ahora ha subido, pero sin embargo eso atentaba contra la gobernabilidad y nosotros no estamos para jugar con la democracia, y más aún con un partido como Acción Popular que siempre ha sido y ha tenido y tiene una vocación democrática y siempre apostamos por la gobernabilidad. Esperemos que se resuelva esta historia, la verdad que es terrible, y que puedan llevar a cabo un proceso electoral para elegir a sus autoridades y satisfacer al famoso ROP, el Registro de Organizaciones Políticas, que se ha vuelto en el gran elector, fue el que sacó de camino a Julio Guzmán. Entonces el ROP se ha vuelto el gran elector en el Perú. Bueno, muchas gracias, señor. Gracias, Rosa María, y por la oportunidad, y decirles a mis correligionarios otra vez, les ofrezco disculpas por lo que viene pasando el partido, pero también les invoco comprensión y que entiendan que estos temas ya no podemos ocultarlo y que realmente que se sepa. Otra, para terminar, curiosamente, como decía el congresista Edmundo del Águila, se tiró abajo prácticamente él presionando a 20 comités regionales y al Comité Ejecutivo Nacional, y lo curioso y lo paradójica es y lo incoherente es que a esa misma gente que les cortó el cuello ahora va a pedirles el voto para que la apoyen en la Secretaría General Interna al 2000. Terrible. Bueno, pongan orden pues en los partidos. Hoy día nos vamos avisándoles a todos que hoy es martes de Semana Santa. La tradicional procesión dominica se realiza el día de hoy. Hace más de, creo que 400 años, ¿no? Los dominicos tienen a su cargo la procesión del día martes. Eso lo aprendí yo el año pasado. El martes santo, que no tiene procesión en otras iglesias, por supuesto, tiene procesión acá. La procesión, Ángela, ¿a qué hora sale? 5 de la tarde. 6 imágenes. 6 imágenes del templo salen, ya están en su, ahorita me voy a ver las andas, salen en procesión a las 5 de la tarde desde la Basílica de Santo Domingo, y de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, pero todos la conocemos como Santo Domingo, y salen en procesión en el centro. Ahí tiene un recorrido acá en el centro, y es una procesión realmente muy bonita, muy concurrida por toda la feligresía de Santo Domingo, que es mucha, y a los que no han podido asistir nunca y no quieren ir a otras procesiones, otros viacrucis durante la semana porque de repente se aglomera mucha gente, esta es su oportunidad. Es una procesión muy bonita. Y luego, por supuesto, mañana comentaremos las noticias sobre nuestro alcalde, que no se cayó, se desplomó. Nuestro alcalde, en las encuestas, según Datum, está ya en 24 su aprobación, creo, ¿no? Sí. Ya. No, lo que no entiendo es a ese 24, es mucho. Exactamente, para lo que ha hecho es mucho, para lo que hemos visto es mucho. Entonces, la verdad es que yo creo que falta la investigación de la relación de OAS con el alcalde Castañeda Locio, al margen de su popularidad, que puede ser 24, 34, lo que quiera, pero cuando se está discutiendo de empresas brasileñas que han cometido delitos, el alcalde tiene que responder de su relación que está en una investigación del IDL bien clara con el presidente de OAS, para modificar el contrato de la línea María, que hasta ahora no funciona, que hasta ahora no se inaugura, que hasta ahora no sirve para nada, y hace 7 años que estamos con ese cuento. Muy bien, nos vamos a la procesión. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.